Buenos días, jóvenes. Ya nos encontramos en la clase del segundo semestre de arquitectura del siglo XX, clase del 17 de mayo del 2020. Entonces, sean bienvenidos. Prácticamente estamos esperando que los jóvenes se integren, se integren a esta clase. Estamos esperando la conexión de nuestro compañero Leonardo. Les invitamos a que quienes no puedan conectarse en vivo y en directo, puedan consultar nuestros videos en plataforma de YouTube, donde están siendo subidos todas las clases cada semana y que de alguna manera puedan consultar ahí mismo las tareas que se les está dejando, ¿no? Entonces, agradezco también a los jóvenes que han estado participando, enviando sus tareas y que esto, pues, al fin y al cabo, es para el beneficio de su calificación del segundo parcial. Muy bien, ya tenemos a nuestra compañera Duseidi, quien ha estado participando activamente en las demás clases. Le agradezco su compañía. Vamos a esperar a los demás compañeros, a ver quién tiene la oportunidad de acompañarnos el día de hoy. Siempre les recuerdo que cada clase hacemos un espacio de unos 5 minutos máximo para poder incorporarse a la clase virtual. Esto debido a que los jóvenes vienen de otra clase que ha terminado minutos antes de iniciar la mía y pues prácticamente se vuelve algo un poquito difícil porque pues muchos tendrán que desayunar, muchos tendrán que ir al baño, muchos tendrán que desentumirse de estar sentado frente a la cámara y eso es normal. De igual manera sucede con los catedráticos, prácticamente es una tarea titánica estar frente a la cámara y estar, pues ahora sí, quietecito y bonito. Pero esperemos que los jóvenes tengan la paciencia también que cuando los catedráticos dejen la pantalla y los micrófonos apagados es porque fueron a hacer alguna actividad personal. Bueno, ya han transcurrido 3 minutos y tenemos algunos compañeros que nos están acompañando. Vamos a esperar otros 2 minutos más. Les recuerdo que sus tareas el próximo fin de semana vamos a hacer corte de caja ya para poder ir evaluando quiénes son los que ya tienen tareas cumplidas. Les invito a que el próximo máximo, ahora sí, máximo tiempo, sería la próxima semana. Quienes prácticamente han cumplido con sus tareas, pues van al día, no pasa nada. Pero quienes hayan tenido algún retraso, ya sea personal, por trabajo, alguna enfermedad, les pido de favor que se pongan al corriente. El próximo fin de semana vamos a hacer un corte de caja para poder identificar las tareas entregadas antes del parcial y poder tener una sumatoria, no tanto evidenciar quiénes han entregado, pero sí por lo menos decirles cuántas tareas se han estado incorporando, cuántas tareas deberían de tener ustedes ya realizadas, para que en caso de que no estén, no las cuenten con ellas, puedan sumarse y empezar a hacerlas, ¿no? Por lógica se hace una tarea más titánica, se hace más pesado, hay que empezar a corretearle, pero bueno, eso ya es una responsabilidad que cada uno adquiere al momento de dejar pausadas las tareas, ¿no? Muy bien, pues a raíz de eso, estábamos hablando, voy a empezar por aquí a buscar el material de la clase. Muchas veces me han preguntado por qué el material de la clase se toma de internet directamente. El material de la clase yo lo tomo de internet directamente por motivo de que los muchachos puedan consultarlo en cualquier momento de su espacio que tengan y que la misma información que yo encuentro es la misma información que ustedes van a encontrar. Ahora, ¿qué sucede con todo ese mundo de información en las redes sociales, en las redes de internet? Pues sucede que muchas veces nosotros también al estar investigando, tenemos que validar si esa información vale la cuenta considerarla. O sea, nosotros como asesores y debido a la gama
de estudios que hemos tenido y de experiencia, también nos corresponde verificarla. Al momento en que yo consulto en Internet y que les comparto la información, ahora sí, de viva voz, verificar y compartir y leer con ustedes si esa información vale la pena conservarla. Si la información que estamos viendo, que consultamos en Internet en ese momento todos juntos, resulta ser que no es una información que vale la pena considerar, en ese momento yo se los digo, ¿saben qué? Esta información parece ser que no está completa. Entonces, la hacemos a un lado. Por ese motivo, yo pocas, porque sí lo hago de vez en cuando, preparo una presentación así como tipo diapositivas y algo muy parecido. Pero en esta ocasión, yo considerando que ustedes hacen tareas y que están en la mayor cantidad de buscar toda la información donde se pueda, y no solamente en los clásicos Wikipedia y Rincón del Vago y cosas parecidas que ya algunos ya conocen, pero sí buscarlas en otras fuentes y que esas fuentes tengan información que valga la pena consultar. Muy bien, ya han pasado 6 minutos, entonces ahora sí vamos a consultarnos. Hay que averiguar, les decía yo, que los elementos que estamos investigando, vamos a ver. Yo ahorita estoy poniendo aquí en el buscador, cuando ya lo tenga, se los voy a presentar. Aquí está. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que ustedes vean qué es lo que estoy consultando y de qué va a tratar la clase del día de hoy. Eso no significa que la clase no esté preparada, eso también hay que aclararlo. La clase está preparada con la idea de que ustedes sigamos una mecánica de avance. Ya en las clases anteriores hemos visto la historia que se lleva conforme vayamos avanzando. Sin embargo, vuelvo a repetir, la consulta de información es la que ustedes mismos van a encontrar para que no al rato igual alguien pueda decirme, arquitecto, no encontré nada, está muy difícil, en Internet no existe nada de lo que usted está hablando. Y no es cierto. Prácticamente la misma forma, aquí hay algo muy importante. Las redes sociales van a obedecer a lo que nosotros le pidamos que busque. Si nosotros no sabemos buscar, porque esa es la palabra correcta, no sabemos buscar y simplemente utilizamos un solo sinónimo, recordemos que Internet tiene varios sinónimos y puede ser que de una manera nosotros lo entendamos e Internet lo interprete de otra forma y las personas que escribieron el artículo lo identifiquen de otra forma. Entonces hay que saber buscar con diferentes sinónimos algo parecido, que tal vez yo lo entiendo de una forma, la persona que lo escribió de otra, Google lo entiende de otra forma. Entonces no solamente nos quedemos con que no aparece, no existe como yo lo quiero encontrar. Y eso no es tan cierto. Por eso me tomo la libertad de poder buscarlo directamente para que ustedes lo encuentren de igual manera. Muy bien, entonces el primer artículo yo le puse en el buscador Arquitectura del siglo XX. Y uno de los primeros me aparece un artículo, vamos a revisar. En el caso mío, como yo ya tengo una búsqueda previa, ya me aparece como una búsqueda que ya realicé. Hay que verificarla si es la que hemos estado hablando la clase pasada. Y efectivamente, es una de las páginas que consulté en la clase pasada, donde estábamos hablando acerca de las características a nivel general, por así decirlo, de lo que se le llamaba la arquitectura del siglo XX. Cabe señalar que ya habíamos mencionado que esa arquitectura tenía varias ramificaciones a raíz de que se quería dejar de utilizar lo clásico, las columnas griegas, el arco romano y cosas parecidas, y empezar a utilizar elementos nuevos. Dentro de ellos sale lo que es el funcionalismo y que al mismo tiempo los elementos tenían que ser utilizados con diferentes materiales, entre ellos la poca utilización del acero en algunos casos, porque se avecinaba lo que era la recuperación de los elementos de acero, porque acababa de pasar la guerra mundial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces no era tan fácil adquirir acero, entonces tenía que utilizar otros materiales. Muy bien, entonces aquí en esta página que estamos observando aparecen varios ejemplos
Por ejemplo, aquí este que es padrísimo y ya lo hemos visto con en otras clases de arquitectura. El Museo de Guggenheim, que es de Bilbao, de Frank Gehry, prácticamente tiene placas de titanio. Todo lo de afuera es placa de titanio. Entonces, es un nuevo material, ni siquiera es acero, es titanio. Y se rompió con el contexto del cuadrado. Ustedes al momento de, hay varios videos en internet que ustedes pueden consultar acerca de este museo. Prácticamente se rompió en un contexto y se llamó tipo arquitectura orgánica. Al finalizar, uno de los problemas, ya este video yo lo tomé en otra clase que compartí con nuestros compañeros, hablábamos de cómo esos materiales pues eran bonitos, pero también tenían sus complicaciones. No había forma de limpiarlo. ¿Qué quiere decir? Que todos los animalitos, al fin y al cabo, hacen sus necesidades, batían en las paredes del museo y era muy difícil mantener limpia y brillosa esa superficie. Hoy día ya encontraron el químico adecuado para poder hacerlo. Pero bueno, vamos a empezar a leer este artículo. Vamos a ver qué tiene interesante. Vuelvo a repetir para que ustedes mismos vayan desglosando. Esto es importante. Esto es como cuando nosotros vamos al catecismo y los que estén acostumbrados a ir al catecismo o los que vayan a una conferencia y se les dé un guión, una partitura y se les dice, miren, vamos a estudiar y a escudriñar. Quiere decir que vamos a identificar qué partes son las más importantes y ver qué partes no lo son. De eso se trata esto, o sea, no es tanto de que el arquitecto no hace nada. No, estamos escudriñando, estamos identificando si este artículo vale la pena tomarlo en cuenta para un estudio posterior. Muy bien, comenzamos con la lectura. Introducción en el siglo XX. Los problemas actuales del hombre actual son nuevos y por ello son necesidades también, sin antecedentes referenciales. Ante todo, se revisa el verdadero significado de la arquitectura. Y a partir de ese momento no podrá juzgarse suficientemente una obra si no lo visitamos en su interior. Esta nueva estética radica en la función. Si en el edificio está armoniosamente distribuido en su interior, si está integrado en el entorno, si resulta grata su habitabilidad, el edificio es bello. Esto que acabamos de leer, anteriormente en el proceso del Renacimiento, del Barroco y de todo lo que hubo atrás de ellos, el concepto de bello siempre se defendió a capa y espada que era algo, la palabra bello solamente aplicaba a algo filosófico, que no podía existir algo bello porque cada uno lo consideraba bello a su santo gusto. Y hoy aquí estamos viendo una descripción de a qué realmente se le llama bello. Y aquí nos está diciendo, a la distribución en su interior. Punto número 1. Se debe de considerar un edificio bello si está bien distribuido en su interior. Punto número 2, si está integrado en su entorno. Punto número 3, si resulta grata su habitabilidad. ¿Sí? Prácticamente estos tres ingredientes, distribución, integración y habitabilidad, son tres cosas que los edificios ya podíamos decir que son bellos. Entonces la belleza no era de que si a una persona le gustaba y a otra persona no, sino que ya establecieron cuáles eran los puntos que podías decir esto es bello y no solamente funcional. Desligados del compromiso del pasado, los arquitectos de este siglo manejan los volúmenes y los espacios con criterios absolutamente distintos, producto de los nuevos materiales y los espacios con criterios absolutamente distintos, producto de los nuevos materiales y de las nuevas necesidades. Y empieza aquí a hablar un término medio raro que dice el racionalismo. Decíamos que el racionalismo se trata de con poco hacer más. El movimiento denominado racionalismo agrupa las más fuertes personalidades de este siglo. Su obra y su teoría son individuales, pero tienen el denominador común de la simplicidad de las formas, o sea, hacer más con menos. La forma sigue a la función. Prácticamente este es un eslogan que muchos arquitectos empezaron a tomar. Hoy día, pleno siglo XXI, después del siglo XX, como estamos hablando, se rescata mucho de eso, donde se dice que la forma sigue la función. Sin embargo, hay arquitectos que hoy día
siguen mencionando que la función es más importante que la forma. Entonces, ese empiezan a tener dos vertientes. Entonces, uno es la forma y otro es la función, ¿sí? Y entonces dicen, los materiales altamente industrializados, especialmente el hormigón armado, en este caso en México el concreto armado, es un material barato, adaptable, incombustible, anticorrosivo y que permite la construcción de esqueleto debajo, dejando la planta libre. Además, permite la prefabricación en serie. Se alterna con otros como el acero, el cristal y el ladrillo. Esto de estos materiales cristal y el ladrillo, dejando a un lado por el momento el acero, recordemos que se empezaron a hacer estudios basados en que el cristal no solamente fuera el clásico cristal de las primeras épocas en que se utilizó, sino que se empezó a inventar cristales inastillables o templados, que hoy día muchas veces los vamos a ver en los bancos, donde están en las puertas, en los centros comerciales, cristales que hoy día tienen una alta resistencia al impacto. Ahí se empezó a utilizar con mayor grado. Y luego después inventaron los cristales tipo sándwich. Los que hoy día ustedes los van a poder ver en la Torre Chiapas son dos cristales así. Uno está de un lado con un dibujo, por así decirlo, tipo grafito maya. En medio está vacío y del otro lado tiene otro cristal. Ese tipo de cristales fue la segunda invención del uso del cristal, donde se investigó que podía permitir el paso de la luz, pero no podía permitir el calor. Entonces, fueron inventándose cosas nuevas, ¿no? Posteriormente, cristales blindados y cosas parecidas. Dice, el muro no es un solo soporte, quedando reducido a una ligera membrana de cerramiento. Se descubrió que gracias al concreto se podían hacer muros hasta de 10 centímetros, ¿sí? Porque se podía investigar que ya se podía hacer un concreto armado basado con una varilla en medio y que eso anteriormente no existía, solamente se construían edificios, ya sea de madera o se hacían con ladrillo, que pues se tenían que hacer muros bastante amplios para hacer muros muy altos. Hoy día, pues ahora sí, una zona departamental de edificios que ustedes conozcan, cualquiera de ellos está hecho con muros de 10 centímetros de concreto armado, ya sea con una malla o con varillas en la parte interna. Luego después me dice, con gran número de ventanas que proporcionan a los interiores luz y aire. Los soportes son pilares de diferentes secciones de acero y hormigón. Las cubiertas en general son adintaladas, apoyándose en los soportes con los que forman el esqueleto, consiguiendo un efecto ligero e ingrávido de gran audacia constructiva. Esto quiere decir, adintelado quiere decir colgado de punta a punta, una columna por acá, otra columna por acá. Eso se llama dintel, o sea, soportado por arriba. Esto lo podemos ver en los centros comerciales. Prácticamente, si ustedes van a Walmart, a Soriana, Sams, que son los que tienen columnas separadas, van a identificar que cada columna está por lo menos a 20 metros. Esta es una oportunidad en la cual ellos se dan cuenta que al utilizar el acero pueden dejar espacios abiertos. Los centros comerciales lo aprovechan en gran manera para poder colocar todos sus anaqueles. Ahora, los elementos decorativos desaparecen a favor de la forma recta y desnuda. Vuelvo a repetir, centros comerciales no hay así un adorno muy bonito, simplemente son estructuras metálicas y acabó el asunto. Hay una gran preocupación por la proporción, la simplicidad y la asimetría. ¿Qué significa asimetría? Algo que no tenga nada que ver con un eje de composición. Todos los elementos anteriormente, más bien los elementos geométricos, tienen un eje de composición. Prácticamente aquí se dejó de perder ese eje de composición. Un ejemplo que yo les estaba comentando era el Museo de Guggenheim, que prácticamente si tú le buscas un eje, pues vas a encontrar muchos, no solamente uno. Y a raíz de eso, los arquitectos empezaron a decir, es que es una arquitectura orgánica, que el eje de composición, pues no lo vas a encontrar tan fácil, o yo lo oculté, y empezaron a buscar una serie de excusas que prácticamente con eso se defendían de que estaban haciendo un nuevo estilo, ¿no? Luego después mencionan que el espacio interno se basa en la planta libre, con paredes interiores que se curvan y mueven libremente, adaptándose a las diferentes funciones. ¿Qué sucede con estos espacios interiores? Como ya no son simplemente de ladrillo, se convirtieron en tabla roca.
nace el tablarroca. Prácticamente en esta etapa del siglo XX, al utilizar un nuevo material, nace el famoso tablarroca. Se investiga que se puede armar una pared igual, similar de 10 centímetros, que hoy día ya hay diferentes espesores, hasta 12 centímetros. Nace de 8, 10, 12 centímetros, y ya se pueden inventar formas, curvas, sin tener la necesidad de un ladrillo, ¿no? Entonces, esto nos dice que prácticamente en los exteriores, los voladizos, los bajos libres y las terrazas en horizontal definen la nueva imagen. Un ejemplo de voladizos exteriores, sin ir tan lejos, son los clásicos tiendas de Oxxo. Ustedes, cuando tengan la oportunidad de ver cómo se construye una tienda de Oxxo, van a ver que todo es estructura metálica, que toda la parte interna no tiene columnas y son claros, alrededor de 8 metros por lo general, y que muchos de ellos en la parte de hacia afuera, en el exterior, tienen voladizos que están forrados con un tablarroca o tabla cemento, y que de esta forma le están dando una forma o una figura externa de adorno, pero son figuras planas que solamente dan un volumen al elemento del Oxxo, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que estamos aprendiendo. Ahora dice, hay un gran interés por los temas urbanísticos. Vamos a mover esto por acá. Hay un gran interés por los temas urbanísticos, ya que tratan de acomodar a los hombres al nuevo ritmo de vida y organizar sus agrupaciones, lo que estábamos comentando, que nacen los famosos suburbios. Estos suburbios que, bueno, no se llaman suburbios en México, sino se llaman fraccionamientos. En Estados Unidos se les llamó suburbios. En México nacen los famosos fraccionamientos y se deja a un lado las colonias. Las colonias que se consideraban nacieron de asentamientos irregulares, de invasiones a predios o a ejidos que no estaban comprados legalmente, sino que eran invasiones cabalmente. Se decía que esas colonias, al momento de nacer de un asentamiento irregular, se tenía que proporcionar todos los servicios de agua, luz y servicios de comunicación como el teléfono. Entonces, se estaba procurando que muchas de ellas, incluso todas las colonias, por lo general, eran de vivienda de autoconstrucción, que no había una norma, que no había alguien que vigilara la construcción adecuada y que probablemente en un futuro esas casas pudiesen sufrir un daño por sismo, por incendio o por alguna otra cosa, ¿no? Inundaciones, incluso aquellas casas que eran construidas a los lados de los ríos, que hoy día bien se ha mencionado que ya se comienza la etapa de los ciclones, que se dice que comenzó el 15 de noviembre y termina por ahí del 20 de noviembre, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos, según esto nos dicen que 5 ciclones van a impactar en la República Mexicana, falta ver quiénes son los estados que van a ser afectados. Muy bien, entonces la vida urbana como tal, porque la urbanización son las propias viviendas y los edificios públicos y los espacios públicos, empieza a sufrir una transformación. Los parques empiezan a ser diseñados no solamente como áreas verdes, las viviendas empiezan a ser diseñadas, se consideran ya fraccionamientos, ya dejan de ser colonias, y prácticamente aquí mencionaba yo, los edificios públicos, los que eran encargados de oficinas de gobierno, empiezan a tener un carácter. Anteriormente no existía un carácter para vivienda, para edificio público. Simplemente era una oficina, la oficina municipal, pero lo que era una oficina como hoy día Torre Chiapas, el DIF y cualquier dependencia que ustedes conozcan, no existía. ¿Por qué razón? Se consideraba que las tareas eran de campo solamente, no porque no estaba acostumbrado el ser humano. Se tuvo que acostumbrar. Dejó el campo, dejó de sembrar, dejó de ser ganadero y se trasladó a las áreas urbanas para poder crear la modernización. A raíz de eso, se tuvo que indagar cómo administrar esas nuevas tecnologías. A partir de ahí se empieza a diseñar edificios públicos para burócratas, trabajadores, trámites, planos, servicios y todo lo que hoy día existe. Fue en ese siglo. Luego después dice, proponiendo nuevas fórmulas como la ciudad jardín de Howard o la ciudad industrial de T. Garnier, los edificios más representativos son las viviendas sociales, en especial rascacielos de viviendas.
Aquí hoy día los únicos rascacielos de viviendas que tenemos son las Torres K, que tenemos en la parte sur de la ciudad capital, y construcciones industriales, que esas construcciones industriales se ha hecho el intento, hablando de la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, se ha hecho el intento de poder hacer una zona industrial. Lamentablemente no se ha logrado conseguir al 100%. Esta zona industrial, ¿dónde la encontramos? La encontramos en la central de Abasto. Prácticamente todos los predios que rodean la central de Abasto era la zona, está catalogada o etiquetada como la zona industrial de Tuxtla Gutiérrez, pero solamente son bodegas. O sea, no estamos hablando de una industria que produzca, simplemente son bodegas que almacenan. Rara vez se puede considerar que produzca. Una de las empresas que sí producen está en Coita, que es de Maseca, y prácticamente ellos sí pusieron una empresa que fabrica. Pero así como esa industria que fabrica algo, son muy pocas. Incluso la Nestlé, anteriormente se pensaba que producía envases de leche procesada. No, simplemente lo que hace la planta industrial de Nestlé allá en Chiapa de Corzo, lo que hace es el polvo que se le pone al café. Ahorita se me fue el nombre. Este, pero prácticamente solamente procesa ese polvo, ya sean sus varias presentaciones que tienen, que son sobres, el otro es un bote, pero no hace más. Entonces, no hay una zona industrial que tú digas, vamos a llevar tal proceso, cartón, botellas reciclables, llantas, baterías. No hay una zona industrial que puedas decir, estamos produciendo algo. Por esa razón, las zonas urbanas, Tuxtla Gutiérrez, que son capitales, sufren cuando falta un abastecimiento de un producto básico, porque no producimos lo esencial, consumimos, pero no producimos. ¿Cuál es la tarea de los arquitectos, de ustedes? ¿Cuál es la tarea que les corresponde a ustedes? El día que ustedes salgan egresados y tengan la oportunidad de participar, ya sea en un cabildo de municipio o en una parte del gobierno del estado, estatal o federal, es esa parte de la que les toca a ustedes. Reconocer que en la escuela se les mencionó que la traza urbana sí cuenta con virtudes, pero también cuenta con muchos errores. Y les tocará a ustedes proponer cuáles van a ser las nuevas tecnologías que van a beneficiar a cada municipio. Es una tarea muy titánica porque se miran muchos intereses desde lo económico, que vaya, cada quien va a jalar agua a su río y prácticamente van a tener que luchar contra viento y marea. Hoy día, hablando de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ya se hizo una nueva carta urbana que incluye a Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo. Esos tres municipios se tuvieron que juntar para poder hacer una sola carta urbana y poder bajar recurso federal para el beneficio de ellos. Entonces, convenios de ese tipo ayudan en lo futuro porque pues no solamente engloba la parte comercial, sino que engloba también la parte del turismo, la parte de comunicaciones y muchas otras cosas más, que eso es la parte que debe de estar funcionando hoy día. ¿Qué les corresponde a ustedes? Vuelvo a repetir, ir pensando que en las próximas cartas urbanas, por ejemplo, hablando de Chiapas, hay 123 municipios, entre que sube y baja porque de repente algún presidente municipal divide el propio municipio o algún ejido quiere ser autosuficiente y también se autonombra municipio. Y eso se lo digo porque anteriormente llegamos hasta 125 municipios. De repente ya el Congreso del Estado eliminó algunos, llegamos a 124, otros 123, luego 122 y ahorita ya no sé ni en qué número vamos. Pero bueno, todo esto sucede que de esos 120 y tantos municipios, pongamos 123, sea más o sea menos, ¿cuántas cartas urbanas existen? Existen alrededor de 30, así nada más. O sea, no hay demasiadas, ni siquiera 50. Bueno, si hoy día, cosa que estoy un poco desactualizado de esa parte, si hoy día hay 50 cartas, son muchas, pero no hay 123 cartas urbanas, porque cada carta urbana incluye un costo alto de hacerlo y una planeación de cada municipio para poder identificar esas zonas de viviendas sociales, zonas de viviendas industriales, bueno, de edificios industriales, edificios administrativos, teatros, salas de concierto y edificios deportivos. Entonces, si en una carta urbana se pudiese colocar eso, hablando de cualquier municipio que ustedes escojan, digo cualquier municipio, sí, les va a resultar muy difícil
Entonces es ahí donde muchos municipios, la mitad casi del estado de Chiapas, no cuenta con cartas urbanas actualizadas. Un ejemplo muy reciente bueno, y que está luchando por actualizar su carta urbana es Chiapa de Corzo. Chiapa de Corzo tiene una carta urbana, efectivamente, pero está completamente desactualizada. Creo que es de 1997, si no es que es antes, ¿no? Pero pues ya tiene bastantes años. Por norma se debe decir que cada 5 años, 5 o 7 años, ya no me acuerdo bien, una carta urbana se debe de actualizar y que otra de las razones por las cuales, bueno, son tres razones por las cuales se, se quita una carta urbana o se actualiza, perdón, aquí me está mandando un aviso nuestro amigo de Zoom, el equipo de Zoom, que nos dice que le quedan 10 minutos para terminar su clase. Muy bien, entonces comentábamos, una carta urbana hoy día se basa en tres cosas. Una, está desactualizada por el tiempo. Después de 7 años creo que ya se debe de actualizar. Dos, hubo un desastre natural y hay que volverlo a actualizar. Tres, por mandato de algún funcionario. Casi todas estas obedecen más a la última, que es la de mandato de un funcionario. Ejemplo tal, ocurrió con Tuxtla Gutiérrez. Cuando llegó Juan Sabines, lo volvió a cambiar y en menos de un año se hizo otra carta urbana. Entonces, pero bueno, vuelvo a repetir, Chiapa de Corzo, ni porque ya pasó el tiempo, ni porque hubo un desastre, ni por mandato de un gobernador, no ha sucedido el cambio. O sea, siguen con la carta urbana de hace mucho tiempo. Muy bien, seguimos avanzando. Dice, eh, el protorracionalismo de Adolfo Loos, la mayoría de sus obras fueron para la ciudad de Viena. Estaba totalmente en contra de la ornamentación de la arquitectura, o sea, la arquitectura clásica. Esta ha de ser, según él, utilidad, formas y volumen. Ha de estar en relación con el ser humano. Esas eran las tres cosas que para él eran importantes. Me voy a brincar, voy a irme a la parte donde se habla de la Bauhaus, que ese es algo muy importante. Si ustedes hoy día me dicen, arquitecto, no sé qué es la Bauhaus, pues vamos a empezar a hablar de él. La Bauhaus, que fue una escuela, por así decirlo, dice fundada por W. Gropius en Alemania, como centro pedagógico, o sea, escuela experimental de arquitectura y diseño. Aunque entra en decadencia en 1930, porque se empezaron a medio pelear por ahí, ejerce una enorme influencia que crece al emigrar sus componentes a otros países de Europa y Estados Unidos. Esta escuela de la Bauhaus, recuerdo haber leído algún artículo que se trató de copiar en otras partes del mundo, no solamente en Alemania. Entonces, es importante mencionar que no solamente existió la Bauhaus en Alemania, se desintegró ahora sí, por sus integrantes, se desintegró porque se empezaron a meter ideas en que no correspondían al origen de la escuela. Dice Walter Gropius, que fue el que lo fundó, su primera obra importante fue la fábrica Faust en 1911, concebida como una hermosa combinación de hierro y vidrio. Chéquense la fecha, 1911. Y nosotros, eso fue en Alemania. En nosotros, 1910, estábamos peleando la revolución. O sea, ellos iban ya por la Bauhaus y con la arquitectura moderna y nosotros ya veníamos por otro lado. Ahora, concebida como una hermosa combinación de hierro y vidrio, pero su gran obra es el edificio Bauhaus en la que colaboraron tanto profesores como estudiantes. La planta está formada por 3 brazos que se extienden con libertad y multiplica los puntos de vista. Los muros son de cemento armado y vidrio. Eso del cemento es lo mismo que concreto. Entonces, Mies van der Rohe, aquí viene otro de los arquitectos. Aquí llevamos 2 arquitectos de la arquitectura moderna. Walter Gropius y Mies van der Rohe. La primera obra de este autor que podemos considerar revolucionaria data de 1919. 1919 en la Europa. Y nosotros, en 1919 estábamos peleándonos todavía. El edificio de oficinas, vamos a ver, me mandó aquí por otro anuncio, vamos a quitarlo. Dice, el edificio de oficinas de Friedrichstraße de Berlín, 3 torres unidas en el centro en el que se situaron escaleras y ascensores. Entre 1923 y 1924, proyecto de casas de campo y en 1929 el pabellón de Alemania en la Exposición Universal de Barcelona, en el que se demuestra que su arquitectura se fundamenta en el adecuado manejo de los materiales modernos
en los volúmenes nítidos y en el empleo del muro cortina que sustituye al muro tradicional. Emigrado a Estados Unidos, ya se vino para acá, construye un gran número de rascacielos que parecen grandes cajas de cristal, en lo que se percibe la devoción del arquitecto por las formas puras. Muy bien, luego viene Le Corbusier. Le Corbusier también pudo construir no solamente en Europa, también construyó en México y en Argentina y en otros países que por ahí de Sudamérica, porque habían arquitectos que se vieron muy influenciados por la Bauhaus y querían pertenecer a esa corriente. Vuelvo a repetir, ellos, los arquitectos que vivían en esta parte, son los que empezaron a hacer como copias de la Bauhaus tipo mexicano, tipo argentino, y empezaron a sacar unas escuelitas muy parecidas. No llegaron a tal magnitud porque no podían copiar el registro, pero sí tenían contacto con Le Corbusier. Por ahí van a ver varios videos que les voy a recomendar, donde Le Corbusier tiene contacto con varios arquitectos mexicanos y argentinos. Ahora, Le Corbusier nace en Suiza, aunque la mayor parte de sus obras se desarrollan en Francia. Aprende con Perret el uso del hormigón armado. Uno de sus primeros proyectos es la casa de dominó, en la que se contempla la posibilidad de su construcción en serie. Esto es bien importante, construcción en serie. Funda junto a su primo, Jeanneret Josephan, un estudio del que salen propuestas urbanísticas, ciudades para 3 millones de habitantes. En 1926 realiza una de las obras más conocidas, la Villa Saboya. Esa es una estructura que muchas veces ustedes la van a ver, pero fue Le Corbusier quien le puso, y aquí vamos a ver qué le puso, que consiste en una estructura de hormigón armado escalada, incalada, de inspiración mediterránea, o sea, quiere decir blanca, que se fundamentó en los 5 puntos en los que se resume su arquitectura. Empleo de pilotis, o sea, pilares, por ejemplo, aquí dice, a modo de pilares para que la estructura quede sustentada y separada del suelo, quedando un espacio transitable por la parte de abajo, o sea, fue elevada la casa. Una fachada libre, una terraza jardín, o sea, hasta en la azotea, factible gracias al uso del hormigón que facilita la construcción de techos planos, la multiplicación infinita de los vanos, o sea, todo tenía ventanas, ventanales corridos divididos por bahías metálicas, la planta libre, o sea, la parte donde está habitada. Al variar la función del muro, las plantas son mucho más diáfanas, o sea, simples. En su tratado de 1935, Le Modulor, que es un libro que él escribió, dice, recoge todas sus propuestas urbanísticas. Es un teórico, pero no utópico. ¿Qué significa utópico? Que no solamente sueña por soñar, ya que la mayoría de las propuestas se aplican en las obras que él realiza. Una de sus aplicaciones inmediatas fue la unidad de habitación de Marsella, de 1946 a 1952, conjunto destinado a familias obreras, habitables y a bajo precio. Ahí empieza la vivienda, ahora sí, en una serie de construcción. Hacia 1950 se suaviza su racionalismo y se aproxima al organicismo, expresado en su obra maestra en la iglesia de Notre Dame de Hall de Rochon. Muy bien, entonces, antes de finalizar este primer bloque de la clase, porque ya nos están marcando el Zoom, que nos queda 2 minutos exactamente, hay que puntualizar. El modernismo fueron grandes arquitectos que en Europa estaban avanzando con la época, la arquitectura moderna, y en México queríamos empezar a motivarnos. Sí habían arquitectos mexicanos, vamos a empezar a hablar en otra clase, cuáles fueron los primeros edificios, entre ellos la famosa Torre Latinoamericana, que es parte de la arquitectura del siglo XX. Muy bien, entonces, antes de que se desconecten y posiblemente ya no se conecten, cosa que es lo que nos ha estado ocurriendo últimamente, pero de todas maneras yo voy a avanzar en la segunda parte de los 10 minutos y en la clase final de Zoom van a estar pegadas las 2 clases. Les quiero comentar, voy a mandar por WhatsApp, porque ustedes no aparecen en la plataforma del sistema, voy a mandar por WhatsApp la tarea de cuál van a ser el resumen. Les voy a pedir de favor que presten atención en la tarea para que lo manden y podamos seguir acumulando tareas para el beneficio de su calificación. Muy bien, entonces en estos momentos voy a dejar de compartir mi pantalla y pues agradezco a cada uno de ustedes que se han estado contactando, que han estado en pantalla. Yo ahorita voy a hacer una pausa de unos 5 minutos, cierro la sesión y me vuelvo a conectar para que quienes gustan acompañarnos en la última parte
pues lo puedan disfrutar. Y quienes pues no puedan, lo puedan ver en el video grabado. Me desconecto y nos vemos en un minuto. Muy bien. Ya nos encontramos en la segunda parte de la clase y en los últimos 10 minutos para finalizar. Agradezco a Duseide que nos está acompañando. Voy a empezar a compartir mi pantalla para poder continuar con la clase que estábamos hablando hace unos minutos. De esta manera vamos a completar el tema. Vuelvo a repetir. El tema estamos hablando cuáles son los arquitectos que en Europa empezaron a empezar con una nueva corriente de la arquitectura moderna. Ya estamos viendo cómo México empieza a querer cambiar. Dice, bueno, dejemos ya de pelear socialmente, políticamente, que eso es lo que nos estamos rompiendo el queso, y empecemos a copiar lo que está pasando en Europa. Ya hay arquitectos que están construyendo nuevos materiales. Se empieza a ver cómo México también quiere meterse o quiere apoyar en la guerra mundial. Se manda un batallón, el famoso batallón mexicano, que va a batallar, ahora sí va a pelear. Hay un monumento aquí en la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez dedicado a los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos fallecieron en el entrenamiento, lamentablemente, y otros pues tuvieron la oportunidad de volar tantas horas y regresar a México, ¿no? Entonces, toda esa parte donde México quería ya formar parte del nuevo mundo, del nuevo cambio, prácticamente también tenía que ver con la arquitectura. Vamos a seguir compartiendo la lectura que tenemos hace un minuto. Nos quedamos hablando acerca del organicismo. Por arquitectura orgánica, que en este caso estamos hablando, debemos entender todas aquellas manifestaciones arquitectónicas que tratan de adecuarse y aliarse con la naturaleza. Esta idea la podemos encontrar en la arquitectura desde tiempos muy remotos, pero su verdadera formulación la redacta Frank Lloyd Wright, que fue de 1869 y nació y fallece en 1959. Se define, en el caso del orgánico, por el sentido de lo interior como realidad, la planta libre como flexibilidad y continuidad de ambientes, la unidad interior y exterior, el uso de materiales naturales y la casa como protección. ¿Por qué él lo separa de esta forma? Vuelvo a repetir, Frank Lloyd Wright prácticamente al ser un arquitecto que tuvo muchas de las ideas de Le Corbusier, de Wolfgang Gropius, de la Bauhaus, de muchos de ellos, dijo, Estados Unidos, porque él era de Estados Unidos, está sufriendo mucho, entonces prácticamente, ¿qué tengo que hacer? Y dice que Frank Lloyd Wright es racionalismo, el racionalismo comienza a ser olvidado y se ensayan nuevos caminos para la arquitectura. De origen norteamericano, viaja a Tokio, donde se siente fascinado por la arquitectura japonesa, igual que por los templos mayas de Yucatán, por lo que puede decirse que tiene una forma cosmopolita, o sea, tuvo la oportunidad de viajar. A esta amplia formación debemos la Casa La Cascada de Pensilvania, la bella simbiosis entre la naturaleza y la arquitectura. Ya conté la anécdota prácticamente de cómo esa casa nació, ¿no? Sin embargo, él en esa casa, cuando el cliente le menciona, oye, ¿puedes construir una casa en esta cascada? Pues él metió la cascada a la casa. O sea, dejó de lo que hoy día podemos hacer con una fuente artificial. Él metió la casa completamente, la cascada completamente a la casa. Y eso fue algo innovador. O sea, hoy día si tú lo haces, pues Protección Civil te manda por un tubo. O sea, ya no podemos hacer eso ya. Ya no puede haber una arquitectura igual a esa. Protección Civil nos dice, arquitecto, ¿hizo usted una casa encima de un río? Sí, está usted con una gran multa. Ya eso no lo podemos hacer. Ya existe la Comisión Nacional del Agua. Prácticamente nos dice, si hay una vertiente de agua, tienes que separarte 20 metros de la parte del medio hacia un lado. No puedes estar encima del riachuelo, ni aunque sea constante o de vez en cuando llueva o es un rillito pequeñito. No lo podemos hacer. O sea, es esto que dijeron, qué padre que voy a hacer uno igual. Que Dios te bendiga. Si te cacha Protección Civil, ya sabrás a qué te atienes. Entonces, no, ya no se puede hacer. Entonces, esa es la parte más triste de este asunto. ¿Qué más? ¿Podemos hacer un artificial? Sí, vuelvo a repetir, son las famosas fuentes artificiales
que se pueden hacer con una bomba, como una cascada artificial. Hay muros llorones, que son los que así se les llama muchas veces, pero son muros que cae agua. Yo los he hecho, quedan muy padres. Mencionaba yo que el arquitecto Gustavo Cuña por ahí también hace muchos diseños donde mete fuentes en sus salas. Al inicio de las casas él construye ese tipo de espacios. Entonces sí se puede hacer de manera artificial. De manera natural, no, olvídenlo, no lo vayan a hacer. Ni porque el cliente les diga que les va a pagar una millonada. Bajo riesgo del cliente posiblemente y que les firme un papel y no sé, mil cosas, porque si no se van a meter en un gran problema. Muy bien, entonces la arquitectura en los años 50. Ah, bueno, antes de continuar, vamos a ver si podemos encontrar la información de la Torre Latinoamericana en México. Independientemente que por ahí voy a subir un video, vamos a ver, un video de la Torre Latino, lo voy a subir. Recuerden que en la página de YouTube están las clases divididas por semestres y por algún apartado por ahí aparece material anexo. Por ahí voy a subir la historia, algunos videos de la Torre Latino que ya tengo por ahí, que están dentro también de la plataforma de YouTube, pero pues vamos a hacerlo más rápido, ¿no? Dice, la Torre Latinoamericana es un rascacielos ubicado en la esquina que forma parte de la calle Francisco y Madero, en la calle central del Centro Histórico de México. Su ubicación céntrica, su altura de 181.33 metros, se incluye hasta la antena con 44 pisos. Ahora, ¿cuántos pisos tiene Tiene 44 pisos la Torre Latinoamericana. La Torre Chiapas tiene 22 pisos y tiene 150 y cacho metros por ahí, así no me acuerdo bien, ya con el helipuerto, porque muchos van a decir, es que el helipuerto no cuenta, pues aquí están contando hasta la antena. Tiene ya no me acuerdo bien, 123 metros hasta donde estamos a un cierto nivel. Ya se me está olvidando. Por ahí les voy a pasar el dato, porque yo estuve para la Torre Chiapas. Entonces, no le llega a la altura, bueno, sí le llega prácticamente a la altura de la Torre de Latino, nada más que en la Torre Latino nos incluyen la antena. De hecho, la crecieron un poquito más para llegar a un récord Guinness. Y fue el edificio más alto de la Ciudad de México desde su construcción en 1956 hasta 1972. Aquí está. Obtuvo el récord de la rascacielos más alto del mundo fuera de Estados Unidos y por lo tanto de la América Latina. Por eso les decía yo que le subieron, le pusieron más palitos a la antena para que rompiera el récord mundial. De ahí es más antena, ¿eh? O sea, no me acuerdo cuántos metros de antena son, pero son bastantes metros de antena. Además, se inauguró como el primer edificio y más grande con fachada de cristal y aluminio, siendo también el único rascacielos en todo el mundo en esta zona sur sísmica, lo cual sirvió de ejemplo para la construcción y cimentación de futuros edificios en el mundo. Por eso les decía yo que por ahí les voy a checar, si no lo subo yo, pues chequenlo en internet. Hay un sistema de construcción de la Torre Latinoamericana. Otra de las cosas que por qué tiene tantos pisos y la torre tiene 22 y la Torre Latino tiene 44. Porque el nivel entre piso y piso de la Torre Latino es muy bajito. Son como 2,5 metros, si no es que es menos o un poquito más, pero no llega a 3 metros. Entonces es muy bajo, es muy chaparrito. Y además no había sistema de climas como hay en la Torre Chiapas y no hay sistema contra incendios. O sea, tenía muchas cosas, muy chaparrito, muchos pisos y le faltaba muchas cosas. Entonces, hoy día, en la Torre Chiapas tiene mucho más cosas. De hecho, creo que la altura entre un nivel y otro, si no me recuerdo mal, son como de 4 metros. De piso a cielo raso son como de 2,85 hasta 3 metros. Y de ahí tenemos un metro más de puras instalaciones ocultas, prácticamente instalaciones de protección civil, sistemas de redes y un montón de cosas más. Entonces, cada piso de la Torre Chiapas son largos, o sea, son altos. Y entonces, por esa razón, se miran menos pisos, pero de ahí son bastantes altos. Bueno, entonces, ya hablamos, ya más o menos vamos a terminar aquí, que esto es la parte de 1956. México empieza a la nueva modernidad del siglo XX. A partir de aquí, la próxima clase vamos a comenzar hablando de cómo los arquitectos mexicanos, cuál fue el siguiente modelo que empezó a construir la ciudad universitaria. Ese fue otro de las modernidades que empezó en la Ciudad de México, en la capital de la República,
y a partir de ahí México empieza a crecer. Bueno, entonces jóvenes, les agradezco mucho. Esta va a ser la segunda parte del video de la clase. Voy a juntar los dos videos y en la página de YouTube ahí se va a encontrar el video completo. Ya no lo voy a subir separado porque se hace un rollo. Entonces van a estar los dos videos juntos. Les invito a que estén atentos al WhatsApp. Ahí les voy a mandar el video de la tarea que van a hacer el resumen y prácticamente pues vamos a seguir con esa mecánica debido a que ustedes no aparecen en el sistema, ¿sale? Entonces, motivos, razones o por qué, no lo sé, pero pues ya llevamos así todo este tiempo de la pandemia, pero sin embargo, pues su evaluación sí va a estar presente junto con su examen digital y sus tareas virtuales, ¿no? Bueno, pues les envío un saludo, gracias por participar con nosotros y pues pásenla bonito y coquetos, no se enfermen por favor. Esto de las clases virtuales creo que va a seguir así, ¿no? Bueno, cuídense, gracias. Hola, Arqui. Gracias, igualmente, cuídese. Bueno, Saludos. órale, sale, bye. Hola, Arqui.